problemática que se pretende resolver. La oveja lacha, autóctona del norte de España, presenta una lana con un diámetro elevado mayor a 100 micrómetros. Debido a esto, presenta reducidas posibilidades de aprovechamiento en la industria textil, y para poder aprovecharla, este artículo presenta el estudio de la extracción de la queratina de la lana. Esta extracción se lleva a cabo mediante un proceso extractivo con el ácido tioglicólico en medio básico. Queratina. La queratina es una proteína fibrosa que se forma por la polimerización de aproximadamente 20 aminoácidos y tiene un alto contenido de azufre. Es una proteína fibrosa porque está organizada en forma de fibra. Su función estructural es de conexión, protección y soporte. Es la proteína principal de la piel. Existen tipos, alfa queratina y beta queratina. La alfa queratina presenta en sus cadenas de aminoácidos residuos de monómero de cisteína. La unión de dos cisteínas me da un dipéptido. La estructura primaria de la queratina, tenemos un grupo de distintos aminoácidos. En cada cistina se darán por la liberación de un hidrógeno, se unirán por puentes disulfuros. En la estructura secundaria, a medida que la cadena de aminoácidos de queratina se va ensamblando, empiezan a tener lugar interacciones entre los diversos aminoácidos de la cadena. La estructura terciaria, debido a la interacción de los grupos R de los aminoácidos, la cadena polipeptídica se pliega determinando una intrincada estructura tridimensional. Reacciones químicas. Como vemos en la imagen, dos cisteínas liberan su hidrógeno formando puentes disulfuro. Y en la parte inferior, un ácido glutamato y una glicina se unen mediante un puente salino. En cuanto a la parte experimental, primero se lava la lana con agua y jabón para la eliminación de la lanolina, que es una grasa, y posteriormente se enjuaga y aclara con agua y etanol, para luego hacer un secado al vacío. Esta lana es micronizada en un molino con un tamiz de 0,5 milímetros. Ahora, se han utilizado dos protocolos en los que varía la temperatura y el pH. En el primero se han pesado 5 gramos de lana micronizada y se han puesto en 200 mililitros de una disolución 0,5 molar de ácido tioglicólico de sodio, con un pH de 12. Posteriormente, la temperatura es elevada hasta 50 grados centígrados y se agita durante 7 horas. En este caso, ocurre un mecanismo de reacción como se puede ver en la imagen. Aquí se observa la reacción del tioglinato sobre la queratina, en el que se da un intercambio en el grupo disulfuro. Al ser intercambiado por un tiol, la repulsión electrostática entre los tioglicolatos favorece su separación y solvatación por moléculas de agua. Durante la agitación se presentan dos fases: un residuo que es filtrado y secado para determinar el rendimiento de la extracción, y la segunda fase, dispersa homogénea, que pasa por un proceso de diálisis. Para ello se hace un análisis colorimétrico con cobalto previo a su purificación para verificar la presencia de tioglicolato. Si este está presente, la disolución se torna café. En el segundo protocolo varía el pH a un valor de 10 y la temperatura a 100 grados centígrados, siguiendo los mismos pasos que el primer protocolo. En cuanto a la preparación de films de queratina, estos han sido preparados con diferente contenido de glicerol, a partir de 80 mililitros de queratina, y la eliminación de agua se ha realizado a 30 grados centígrados y presión de 200 más menos 80 milibar durante 72 horas. Resultados y discusión. La extracción de la queratina. Para el protocolo 1, con un pH 12 y una temperatura de 50 grados centígrados, se ha obtenido un rendimiento del 51% y una disolución acuosa de 3,3 miligramos por mililitro. En el protocolo 2, el pH igual a 10 y temperatura 100 grados centígrados, el rendimiento fue de 4%. Esto se debe a que la solubilidad de la queratina en agua disminuye a temperaturas mayores a 50 grados centígrados. Dispersión de luz estética. Se ha determinado la variación del índice de refracción o incremento específico del índice de diffracción delta n sobre delta c resultó 0,161 más menos 0,06 mililitro por gramo. Como vemos en la figura A, la variación del índice de refracción con la concentración de las disoluciones acuosas de la queratina. En la B, el diagrama SIM de la intensidad dispersada a distintos ángulos por disoluciones por distinta concentración. En cuanto a la caracterización conducta térmica de la disolución de queratina, se puede ver en el primer gráfico los barridos de calentamiento de la dispersión acuosa de la queratina de la oveja. En el segundo gráfico se ve las curvas de conversión del proceso de la desnaturalización. Y los datos obtenidos que tuvimos
Se muestran aquí en los gráficos los parámetros de la desnaturalización obtenidas mediante el equipo DSC para dos velocidades de calentamiento. En cuanto a la caracterización de la queratina y sus mezclas con glicerol, en el primer gráfico se muestra el espectro infrarrojo de la queratina, en el cual se pueden observar las bandas características de los grupos funcionales de las proteínas, tales como la vibración de tensión. En el segundo gráfico se notan los termogramas DSC de la queratina mezclada con distintas proporciones de glicerol. Conclusiones. La extracción de la queratina de la lana de la oveja laxa se ha realizado en medio básico y empleando el tioglicolato como agente desnaturalizante de los enlaces disulfuro. Se ha obtenido rendimientos de solución en torno al 51% en masa. Y una nueva propuesta sería en la industria de la estética la queratina hidrolizada como tintes naturales para el cabello humano, ya que es más favorable ante el uso de otros.